Mateo 5, 31 y 32. Dice la palabra del Señor en este pasaje: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es un tema difícil el que el Señor presenta en este texto. Ha sido motivo de grandes conflictos, controversias, especialmente en el tiempo moderno, cuando ahora, el día de hoy, en la cultura que impera, el asunto del divorcio, de la separación, es cada día más común. Y no solamente esto es un problema, sino que socialmente, no por un mandato, no por un acuerdo colectivo, sino de manera así casual, dijéramos, pero socialmente ahora, para remediar el asunto del divorcio, ahora las parejas no se casan. Entonces se disminuye la tasa de divorcios, pero ya no hay parejas que se casan. Y una cosa es tan grave como la otra. Y no es privativo de nuestro tiempo, sino parece ser que en el tiempo del Señor Jesús este era un problema serio también. Y un problema tan serio que es absolutamente necesario que el Señor haya traído a los discípulos al monte y que Él les enseñara con mucha contundencia dos cosas respecto de la ley que tenían que tener un matiz completamente diferente al que su cultura decía. Ustedes recordarán justamente que el domingo pasado hablábamos de este mandato que estaba anterior a esto, que tenía que ver con no cometer adulterio. El Señor había dicho: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y establecíamos la base. Decíamos que el asunto no es solamente no pecar al Señor con un contacto físico con otra persona, sino que el mandamiento se transgrede solo cuando pienso en otra persona del sexo opuesto, ¿no? Cuando pienso en otra persona con codicia, con avaricia, pues con anhelos sexuales. De esta manera se rompe el mandamiento de no cometerás adulterio. Solo con mirar a una mujer para codiciarla, dice, ya es pecado, ya esto está constituido como pecado. Y nos manda que hagamos cosas extremas. Desde luego no nos vamos a sacar el ojo derecho, no nos vamos a cortar una mano, pero esta es una idea para que sea ilustrado para nosotros, que es radical lo que tenemos que hacer. Pero no solamente entonces se queda el tema en el asunto de mirar a una mujer para codiciarla. Entonces uno puede decir entonces, bueno, pues voy a ser fiel, no voy a codiciar ni de pensamiento ni físicamente, ¿no? Pero existía otro problema que el Señor Jesús aborda en este momento. Y el otro problema tenía que ver con una mala interpretación del pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio 24, 1 y 2. Y si usted lo recuerda, porque lo acabamos de leer, pareciera, sacando este texto de contexto, que algunos dirían, está resuelto el asunto, porque entonces puedo darle carta de repudio, puedo divorciarme de mi esposa y mi esposo por cualquier cosa. Porque si usted lo recuerda, y el Señor lo cita, en verdad, solamente la esencia del mandato, pero nos remite al mandato de Deuteronomio 24, en donde dice con claridad: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. No tienen idea, hermanos, qué cantidad de actos completamente equivocados se derivan de una mala interpretación del texto porque no se considera el contexto. Recuerde que un texto, cuando se sale del contexto, es puro pretexto. Y se utiliza para las grandes herejías, pero por otro lado, para la permisividad del pecado.
Porque si yo sacara este texto de Deuteronomio 24, 1 y 2, entonces hago lo que los fariseos hacían en su tiempo, lo que la gente hacía en su tiempo. Estamos hablando de que el hombre tenía la capacidad de, si no había algo o había hallado algo que era indecente en su esposa, le podía escribir una carta de divorcio. Y entonces decían los fariseos o decían los hombres de aquella época, bueno, pues quemaste mi comida, eso es indecente, carta de divorcio. Le faltó sal a la sopa, esto es indecente, carta de divorcio. Hablaste mal de mis padres, esto es indecente, carta de divorcio. Y pareciera ser como que cualquier cosa era absolutamente suficiente para que el hombre pudiera dar carta de divorcio. Y la gente de aquel tiempo, ahora tomando este texto, justificaban sus acciones y decían por cualquier cosa indecente. El problema es que es indecente. Y a pesar de que nosotros pudiésemos traer el concepto a un asunto meramente físico, ¿no? Sexual, digamos, pues lo interpretaban aquellos como cualquier causa, cualquier razón, por lo que fuera. Y esa interpretación era equivocada. De tal manera que entonces, no solamente en nuestra época, sino en aquella época, los hombres entregaban carta de divorcio a la esposa. Y la mujer lo único que podía hacer era recibir la carta de divorcio y después era despedida de la casa. Y una vez despedida de la casa, entonces decía esta ley en Deuteronomio 24:1, ¿no? Entonces está libre para casarse con el que quiera. Y esto entonces de repente se convirtió en aquel tiempo en una costumbre, porque está permitido por la ley. ¿Y en nuestro tiempo qué? Parece que estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Ahora casi por cualquier causa. Y las cualquier causa ahora no tienen que ver con otras cosas del Antiguo Testamento, pero hoy cualquier causa es, por ejemplo, asuntos de dinero. Ahora cualquier causa tiene que ver con que no te lleva bien con mis padres. Ahora cualquier causa tiene que ver con una gran cantidad de minucias que han enfermado al matrimonio y que ahora hay una disolución, pero escandalosa, de matrimonios por cualquier causa. Los que tenemos la posibilidad de ser ministros de culto público y tenemos consejería de repente con personas, parejas, de repente uno se entera de que se quieren separar por una cosa completamente insignificante, que para una persona es completamente intolerable. En aquel tiempo, los fariseos, especialmente, no en la época de que se escribió la ley en Deuteronomio, pero ya en la época de Jesús, los fariseos ponían más énfasis en la carta de divorcio que en el divorcio en sí mismo. Pareciera que interpretaban el texto como, lo que es importante es entregar la carta de divorcio. Y dicen, ya cumplí, porque entregué carta. Si no hubiera entregado carta de divorcio, entonces estaba exento de culpa. Pero era culpable, pero ya la entregué. Y como entregué carta de divorcio, entonces ya estoy libre de la culpa. Ponían demasiado énfasis en la carta de divorcio y no en el acto de la separación. Y yo recuerdo hace algún tiempo que alguien comentaba que algunas personas, ¿no?, sobre todo en el centro de la ciudad, se estacionan en doble fila. Y ponen sus intermitentes. Y uno les reclama, ¿por qué te estacionas? ¿No ves que atrofias el tráfico? Puse mis intermitentes. Parece ser que las intermitentes puedo hacer lo que me dé la gana. Pero están poniendo tanta atención en la intermitente que descuidan el espíritu de la ley de estacionarse en doble fila. Parece ser que el intermitente justifica la falta de la norma. Pareciera ser con los fariseos que la carta de repudio justificaba el divorcio en sí mismo. Así que ellos ponían tanto énfasis en la carta, ¿no?, que perdían la esencia justamente del mandato bíblico respecto del matrimonio. Es por esto que era tan importante que el Señor pusiera mucho énfasis en este asunto. Y amados hermanos, vamos a tener que dividir esta meditación en dos partes. La primera parte, que es este domingo, la otra será el próximo domingo, solamente veremos el versículo 31 y el próximo domingo el 32, porque es muy importante matizar la importancia que el Señor le da al matrimonio y la importancia que le da la Escritura al no divorcio.
Es decir, quiero poner énfasis sobre el contexto general de la Escritura respecto del concepto del matrimonio, pero por otro lado quiero poner énfasis sobre las malas interpretaciones que existen al respecto de la separación una vez casados. Y no es un énfasis caprichoso que yo quisiera poner, sino emanado de la Escritura, para que pudiéramos nosotros contemplar el contexto completo de cómo el Señor ha establecido el matrimonio y cómo está prohibido el divorcio. Aun y cuando el domingo que entra hablaremos de solo por causa de fornicación, tenemos que establecer hoy una base fundamental acerca de cómo se establece esta relación y cómo es que el Señor tiene en la mente, porque Él mismo habla de este asunto, el asunto del matrimonio, que es justamente lo contrario a repudiar a la mujer dándole carta de divorcio. Este versículo entonces está pegado a Deuteronomio 24 en una especie de paráfrasis del Señor Jesús al respecto de ese mandamiento. Pero la pregunta que nosotros tenemos ¿es verdad? El Señor lo que está haciendo en estos dos versículos es dando una licencia para que exista una posibilidad de que yo pueda divorciarme de mi esposa. Lo que en verdad el Señor quiere es entonces decir que no es por cualquier causa, sino solamente por causa de fornicación, es que me puedo yo divorciar. La pregunta atrás de todo esto es, ¿el Señor entonces autoriza el divorcio? ¿Él está a favor de esto? ¿Lo establece, lo enseña, pone las condiciones? Entonces, en este sentido tenemos que establecer los contextos que son muy importantes, pero muy, muy importantes. En primer lugar, tenemos que entender que el divorcio no refleja la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio. Cuando el Señor ordenó el matrimonio, eso lo he dicho en alguna ocasión en pláticas prematrimoniales y en otras ocasiones, pero cuando el Señor establece el matrimonio, lo establece antes del pecado. Es decir, si usted revisa en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 24, encontramos que ese es justo un versículo antes de que el pecado entre al mundo. Ese versículo dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Quiero que tengan en la mente que la institución del matrimonio está antes del pecado. Es decir, que el matrimonio no fue creado después del pecado como para solucionar un problema. Es una institución santa. Los teólogos les llaman una ordenanza de la creación. Fue antes del pecado. No fue establecido solo para los creyentes, porque antes del pecado todos eran creyentes. Dos. Y esos dos representaban a toda la humanidad. Así que este mandato de Génesis 2:24 era para creyentes y no creyentes, es decir, para toda la humanidad. El matrimonio luego se descompuso. A partir de este momento, amado hermano, hermana, la Biblia va a hablar del matrimonio prácticamente en todos lados. Porque como diría el apóstol Pablo en el capítulo 5 a los Efesios, esto es un misterio, dijo él, pero esto lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y entonces hace una relación preciosa de que el matrimonio ejemplifica la relación de Cristo y la iglesia, siendo el esposo Cristo, la imagen, y siendo la iglesia, la esposa. Y si usted nota, la Biblia empieza con una boda, Génesis 2:24, y termina con las bodas del Cordero en Apocalipsis. Es decir, que empieza con una boda, termina con una boda. Siempre Cristo y la iglesia. En medio del cortejo. Así que si alguien tiene autoridad para hablar del matrimonio, es el Señor, quien lo creó. No es una institución de los romanos, es una institución que el Señor creó en santidad antes del pecado. Y estableció que era importante, que no era bueno que el hombre estuviera solo. Dice él, le haré ayuda idónea para él. Luego entonces dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto fue un tema de debate. A lo largo del tiempo, después de que entró el pecado, los matrimonios empezaron a descomponerse de inmediato. No esperaron nada. Apenas estuvo esto, entra el pecado y el matrimonio empezó a tener discusiones. Cuando vino el Señor a preguntar acerca de por qué habían pecado, Adán dijo, pues la mujer que tú me diste. Y empiezan a pelear entre ellos culpando a Dios de su condición. Pero el matrimonio está santificado por el Señor. Pero cierto día en este mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 19, llegaron para increpar a Jesús, como siempre lo hacían, para preguntarle si era legítimo repudiar a la mujer por cualquier causa. Está en el capítulo 19 de Mateo. ¿Es legítimo? ¿Está bien repudiar a la mujer por cualquier causa, atendiendo al mandato de Deuteronomio 24? ¿Es correcto?
Y hay algo que llama la atención en este texto de Mateo 19. Quisiera que vayáramos pues, normalmente no voy por la Biblia paseando, pero ahora quiero ir a Mateo 19 porque es un contexto paralelo de este tema. Y en Mateo 19 está el texto que estoy comentando. Desde el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y repite el texto de Génesis 2:24. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, quiero decirles que cuando aquí en la palabra, en el versículo 4, no habéis leído que el que los hizo al principio. ¿Al principio de qué? Normalmente tenemos que preguntarle al texto cosas, pero ¿al principio de qué? Quizá para contestar esta pregunta tengamos que ir al pasaje paralelo del Evangelio sinóptico de Marcos para que el Señor mismo nos explique el principio de qué. Marcos 9. Ahora vamos a Marcos, capítulo 9. Este pasaje que está en Marcos 10:4, dice, ellos le dijeron, Marcos 10:4, ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y aquí está la respuesta del principio. Pero al principio de la creación. Así que cuando hablamos del principio estamos hablando desde cuando el Señor creó el matrimonio en Génesis 2:24. Quiero que perciba que lo que está diciendo el Señor es que el origen del matrimonio era en perfección. Por eso añade que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La voluntad absoluta, la voluntad completa del Señor es que el matrimonio sea indisoluble, que no se disuelva, pues. Era tan importante, pero tan importante, que cuando las personas querían encontrarse con una situación de esta naturaleza en donde cualquier causa fuera suficiente para divorciarse, el Señor tuvo que citar este texto y dijo: no se puede disolver el matrimonio. El matrimonio fue perfecto desde la creación. No estoy de acuerdo con el divorcio. El divorcio tiene que ser excluido de la mente de las personas porque el matrimonio fue hecho en perfección antes del pecado. Era muy importante porque desde el principio no había sido así. Y los apóstoles tenían que escuchar esto, que estaban escuchando a Cristo, pero por otro lado los fariseos tenían que entender que su interpretación respecto a este asunto era una interpretación pecaminosa. Al principio, dice el Señor, al principio de la creación no era así. Todo divorcio y separación es un atentado contra la voluntad del Señor. El matrimonio es el designio de Dios y es indisoluble. No puede romperse. Pero ¿qué pasaba en aquel tiempo? Que había la permisividad, que había la rebeldía. Pero la segunda cosa que tenemos que notar aquí, amados hermanos, es que había algo que estaba pasando, por lo cual Moisés, allá en Deuteronomio 24, había dicho que pudiese haber una disolución. Y ahí es donde está el asunto de lo indecente. Y lo indecente entonces estaba enmarcado en el concepto de la fornicación. Es decir, que estaba enmarcado en el concepto de una relación sexual que no era aprobada por Dios, como lo explicábamos la semana pasada. De tal manera que el Señor le dijo a los fariseos, cuando Moisés dio o permitió la carta de divorcio, lo hizo por una razón,
El mundo ya estaba tan descompuesto, el pecado había entrado al mundo de tal manera, las conductas eran tan reprochables, que entonces había que legislar sobre eso. Había que poner una norma sobre eso. Y la norma que se estableció sobre eso tuvo que ver con que no se podía repudiar a la mujer por cualquier causa, salvo por causa de fornicación. Pero esto no era un permiso para divorciarse, sino estaba explicando el Señor que tenía que ver pues con un acto de rebeldía. Y la rebeldía se tiene que castigar. Pero por otro lado, había algunas concesiones a causa de la constante, ¿no?, situación de que la gente se estaba divorciando por cualquier causa. Ahora, lo que estaba haciendo el Señor, estaba diciendo, ahora no puede ser que tú le des carta de divorcio a tu esposa solamente porque no te le puso sal a tu sopa o porque no te planchó bien la camisa. Y entonces normatiza el asunto atendiendo a Moisés y les dijo que por la dureza de su corazón, por el pecado que yacía en ellos, por este énfasis tan pernicioso, ¿no?, de buscar cómo separarse de la mujer por cualquier causa. Pensando en nuestros tiempos, amados hermanos, he conocido personas que me han dicho que no soportan a su pareja. Pero imagínense nada más a qué grado de absurdez llegan cuando me dicen, estoy orando para que me sea infiel, porque entonces me puedo divorciar. Anhelan la infidelidad de la pareja para que entonces tengan el permiso bíblico de divorciarse. Pero en el contexto de la Biblia completa, en el contexto del matrimonio en términos generales, antes de pensar en el divorcio, aún y si hay infidelidad, aún si ha habido adulterio, siempre está por encima de esto lo que el Señor hizo por su novia, la iglesia. ¿Sabe qué hizo? Él fue y estableció la reconciliación. Y dice la Biblia que nos reconcilió consigo mismo. Antes de proceder a una separación por una infidelidad o por lo que sea, siempre por encima está la reconciliación. Y conozco personas, cristianos, que cuando se platican entre ellos, es que mi esposo me fue infiel, es que mi esposa me fue infiel. Los cristianos hemos dicho, sepárate de inmediato. No lo toleres. Eres muy valiosa, eres muy valioso. Ya adulteró. Dios no tiene nada contra ti. ¿Y la reconciliación? ¿Por qué Cristo no nos rechazó de inmediato a nosotros que somos su iglesia infiel? ¿Por qué el Señor no nos abandonó a nuestra suerte porque éramos tan infieles? Una y otra y otra y otra vez. Todo lo contrario, nos reconcilió consigo mismo. Pero los fariseos y el mundo de la época no lo entendían así. Ellos pusieron más énfasis en la carta de divorcio que en el acto pecaminoso del divorcio. Y ahora, no solamente tenemos la ley de Moisés, sino que ahora una mala interpretación de la confesión de fe, en donde se habla del matrimonio, en donde dice que solamente por esta causa la parte inocente está libre, no necesariamente implica que no es pecaminosa o que está atendiendo a la voluntad de Dios. Sigue siendo desobediente al Señor. Se toman algunas resoluciones necesarias, pero por encima de la separación, por encima del divorcio, siempre existirá la reconciliación. Y por encima de este mandato, para terminar, lo que Dios realmente piensa de esto está escrito con toda claridad en Malaquías 2, 14 al 16. Este texto dice: mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Porque el Señor repudia, entiéndase, odia, detesta el repudio. Y todo lo que Dios detesta, nosotros lo debemos de detestar. Él no aprueba el divorcio, bajo ninguna circunstancia. Por eso tenemos que hacer un análisis completo del versículo que sigue, que lo hacemos el domingo que entra. Porque entonces el Señor de sus labios salió, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Tenemos que analizarlo, porque lo que estamos viendo aquí no es una licencia para divorciarnos, sino es una reparación a una interpretación de una ley del Antiguo Testamento. Usted me dirá, alguno, pues yo ya me divorcié, pues yo estoy en esta condición. Bueno, el Señor misericordioso, no hay un pecado que Él no pueda perdonar, porque como hemos dicho, su gracia está por encima de todo pecado. Y Él perdona. Las consecuencias las sufrimos, por supuesto, pero el perdón de Dios alcanza también esta situación. Y es misericordioso. Y en Cristo Jesús, aún con este pecado, no hay ninguna condenación. Pero si tenemos la información y estamos en problemas con nuestra pareja y ha pasado por nuestra mente la posibilidad de separarnos, está a tiempo. Dios repudia, rechaza, detesta el divorcio. Porque al principio lo creó en perfección y a nosotros se nos ha demandado la santidad que incluye preservar su mandato. Pero tiene que venir la próxima semana para ver si de veras el Señor está autorizando que hay una razón, hay una causal para divorciarse. Mientras tanto, si está en pleito con su pareja, por favor, reconcíliese en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, tenemos un problema cuando interpretamos la palabra tuya a nuestro antojo. Queremos, Señor, atender lo que está en toda la Biblia. Y que tú, Señor, que has santificado nuestro matrimonio, y que tú has dicho que lo que tú has juntado el hombre no lo separe. Cuando has dicho, Señor, que tú aborreces el repudio, déjanos entender, Padre, que el matrimonio nuestro no tiene como propósito la felicidad, sino tiene como propósito glorificar tu nombre, reflejando la relación que tiene Cristo con su iglesia. Fortalece los matrimonios de nuestra iglesia y permite que a través de tu palabra, a pesar de las diferencias, de las circunstancias, que no encontremos cualquier razón para querer separarnos de nuestro cónyuge. Te lo pedimos porque esa es una situación que se vive cotidianamente, a la cual también nosotros estamos expuestos. Señor, santifica nuestro matrimonio.
Glorifícate en Él y ayúdanos, Señor, para que estemos casados hasta que la muerte nos separe. En el nombre de Jesús. Amén.